Por favor, mamá, solo firma aquí. La voz de Vanessa era tan dulce y persuasiva como lo había sido cuando era una niña pequeña, pidiéndome dinero para dulces. Pero ahora, a sus 35 años, su mano presionaba la mía sobre un bolígrafo mientras su esposo, Sebastián, me sujetaba el brazo con una fuerza que me dolía hasta los huesos. Estábamos en un banco, rodeados de gente que se ocupaba de sus asuntos, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Es solo un trámite, mamá, una pequeña transferencia para que unos papeles queden en orden. Pero yo sabía que mentía. Había visto los documentos. No era una pequeña transferencia. Era todo. Mis 500.000 pesos en ahorros. Todo lo que me quedaba después de que mi esposo Pedro falleciera hace 3 años. El aire acondicionado del banco zumbaba sobre nuestras cabezas, pero yo sentía una ola de pánico caliente y pegajosa. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos y el sonido de las máquinas contadoras de dinero martilleaba en mis sienes. Vanessa sonreía para las cámaras de seguridad como si fuéramos una familia normal haciendo negocios normales. Sebastián también sonreía, pero sus dedos seguían sujetando mi brazo como una tenaza. «Ándale, Olivia», me susurró al oído. «No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser». Su aliento olía a cigarros y café frío. «Piensa en tu nieta, Carolina. Piensa en todo lo que hemos hecho por ti». Todo lo que ellos habían hecho por mí. La ironía me quemaba la garganta. Yo era la que había pagado la universidad de Vanessa. Yo era la que le había dado el enganche para su casa. Yo era la que había cubierto las deudas de Sebastián cuando perdió su trabajo el año pasado. 200.000 pesos que nunca me devolvieron. Y ahora estaban aquí, tratando de robarme lo último que tenía. La pensión de mi viudez. El dinero que Pedro y yo habíamos ahorrado en 46 años de matrimonio. Mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo. La tinta se veía tan negra, tan definitiva sobre el papel blanco. Una firma, y todo habría terminado. Una firma, y me quedaría sin nada. Vanessa se inclinó más, su dulce perfume mezclándose con el olor a ansiedad de mi piel. «Mamá, confía en mí. Es por tu bien. A tu edad no puedes manejar tanto dinero». Sus palabras eran miel envenenada, cada sílaba calculada para desarmarme. Miré a mi alrededor con desesperación. El joven cajero nos miraba desde su ventanilla, pero parecía ocupado con otros clientes. Una mujer mayor esperaba en la fila, hojeando un folleto de seguros. Un hombre de traje revisaba su teléfono. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Nadie veía que me estaban robando a plena luz del día, en público, con sonrisas y palabras cariñosas. Sebastián me apretó el brazo más fuerte, y un sollozo ahogado se me escapó de la garganta. «Cállate», murmuró a través de una sonrisa. «No queremos armar un escándalo, ¿verdad?» Sus ojos eran fríos como el hielo, y por primera vez me di cuenta de que este hombre era capaz de cualquier cosa. Vanessa, mi propia hija, la niña que había amamantado y criado, se sentaba allí y veía a su esposo lastimarme sin hacer nada para detenerlo. El reloj de la pared marcaba las 3:15 de la tarde. Un martes cualquiera que se había convertido en la peor pesadilla de mi vida. Recordé cómo había llegado hasta aquí. Vanessa me había llamado esa mañana, su voz llena de una falsa urgencia. «Mamá, necesitamos ir al banco. Hay unos papeles que tienes que firmar. Es importante». No me había dado ningún detalle. Nunca me daba detalles, solo órdenes disfrazadas de ruegos. El gerente del banco, un hombre mayor llamado señor Rincón, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa profesional. «¿Todo en orden por aquí? ¿En qué puedo ayudarlos?» Su presencia me dio una chispa de esperanza. Este era mi momento, mi única oportunidad. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Rápidamente garabateé en un trozo de papel sobre la mesa. «Ayuda. Me están coaccionando. No quiero firmar.
Doblé la nota y se la deslicé cuando Vanessa y Sebastián estaban distraídos revisando los documentos. El señor Rincón discretamente abrió la nota y vi cómo sus ojos se abrían. Su expresión profesional se transformó en una de alarma controlada. Por un momento que se sintió como una eternidad, nuestras miradas se encontraron, y en ese instante supe que había entendido perfectamente. Sin decir una palabra, discretamente presionó un botón debajo de su escritorio. La alarma silenciosa. Mi corazón se calmó por primera vez en toda la tarde. Alguien iba a ayudar. Sidari. Pero para entender cómo había llegado a este momento, necesito contarles la historia completa. Necesito que entiendan quién era yo antes de convertirme en esta mujer desesperada en un banco, rogando en silencio por ayuda. Mi nombre es Olivia Méndez. Tengo 69 años. Y toda mi vida fui la mujer que siempre decía que sí. La mujer que siempre daba, siempre ayudaba y siempre se sacrificaba por su familia, especialmente por Vanessa. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer. Fue una mañana de primavera, y después de 12 horas de labor, finalmente llegó al mundo. Pequeña, perfecta, con los ojos verdes que heredó de su padre. La sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que siempre tendría mi amor, mi apoyo y mi protección. Cumplí esa promesa durante 35 años, pero ahora me doy cuenta de que tal vez la cumplí demasiado bien. Cuando Vanessa tenía 5 años, su padre y yo trabajábamos 2 turnos cada uno para comprarle la bicicleta rosa que tanto quería para su cumpleaños. Costaba 2.000 pesos, una fortuna para nosotros en ese entonces, pero valió la pena ver su sonrisa. Cuando cumplió 15, quería ir hasta un campamento de verano que costaba 15.000 pesos. Vendí las joyas de mi abuela para pagarlo. Cuando se graduó de la preparatoria insistió en ir a una universidad privada. «Mamá, es mi sueño», me decía con lágrimas en los ojos. «No puedo ir a una escuela pública. ¿Qué van a pensar mis amigos?» La colegiatura era de 400.000 pesos al año. 400.000 pesos que no teníamos. Su padre y yo pedimos un préstamo usando nuestra casa como garantía. Trabajé turnos extras en la cafetería del hospital durante 4 años, limpiando mesas hasta altas horas de la noche, con los pies hinchados y la espalda adolorida. Todo para que Vanessa pudiera tener su título universitario. Se graduó con honores en Administración de Empresas y lloré de orgullo en la ceremonia. Pensé que por fin podría descansar, que había cumplido con mi deber de madre. Pero Vanessa tenía otros planes. A los 25 años, conoció a Sebastián en un bar. Era guapo, no podía negarlo, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad, un cálculo que me ponía nerviosa. Cuando se presentó, lo primero que hizo fue preguntar si la casa estaba pagada, no un «mucho gusto, señora». No, solo una pregunta sobre dinero. Debí haber visto eso como una señal de alerta. Su boda costó 500.000 pesos. «Mamá, solo me caso una vez», me suplicó Vanessa. «Quiero que sea perfecta». Quise oponerme, decirle que no teníamos ese tipo de dinero, que a su padre le acababan de diagnosticar diabetes y necesitábamos ahorrar para sus medicamentos. Pero la vi tan feliz, tan emocionada, que no pude decir que no. Pedimos otro préstamo. La boda fue hermosa, tengo que admitirlo. Vanessa lucía radiante en su vestido de encaje blanco, como una princesa de cuento. Sebastián sonreía, pero noté que sus ojos estaban constantemente escaneando a los invitados más adinerados, calculando y evaluando. Después de su luna de miel en Cancún, otro gasto de 50.000 pesos que tuvimos que cubrir porque no podían irse sin luna de miel, Vanessa y Sebastián se mudaron a un pequeño departamento. Durante 6 meses pensé que por fin habían madurado, que se valdrían por sí mismos. Pero luego comenzaron las llamadas. «Mamá, el refrigerador se descompuso». «Mamá, el auto necesita reparaciones». «Mamá, Sebastián perdió su trabajo y no podemos pagar la renta».
Siempre era una emergencia. Siempre era urgente. Y yo siempre decía que sí. 5.000 pesos por aquí, 10.000 por allá. Pequeñas cantidades que, sumadas, representaban mi paz financiera. 2 años después de su matrimonio, Vanessa me anunció que querían comprar una casa. Es una inversión, mamá. Un paso hacia el futuro. La casa costaba 2.000 de pesos y necesitaban 400.000 para el enganche. No tenían ahorros, por supuesto. Su crédito era malo, por supuesto. ¿Podrías ayudarnos, mamá? Solo con el enganche te prometo que te lo pagaremos hasta el último centavo. Esa fue la promesa más grande que Vanessa me hizo, y también la mentira más grande. Retiré 400.000 pesos del fondo de ahorro para el retiro que había estado construyendo durante 20 años. Cada peso representaba horas extras de trabajo, comidas que no me compraba, ropa que no me permitía, vacaciones que nunca tomé, pero se los di. Me senté en el banco ese día firmando los papeles de retiro anticipado con manos temblorosas, mientras el oficial del banco me explicaba las multas que tendría que pagar. Una multa del 10%, 40.000 pesos que perdería solo por sacar mi propio dinero antes de tiempo. ¿Estás segura de esto, señora?, me preguntó el empleado con genuina preocupación. Una vez que retire estos fondos no hay vuelta atrás. Le dije que estaba segura. Era para mi hija. Era para su futuro. Era para darle la estabilidad que yo nunca tuve. Firmé los papeles y caminé a la casa de Vanessa con el cheque en la mano, sintiéndome como una heroína. Iba a salvar el día. Iba a hacer posible el sueño de mi hija. Vanessa lloró cuando le entregué el cheque. Lágrimas de felicidad, pensé. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo, abrazándome fuerte. «No sé cómo agradecerte por esto. Te lo prometo, mamá. Te prometo que te lo pagaré con creces». Sebastián también parecía emocionado, aunque su abrazo se sintió frío y calculado. «Gracias, suegra», me dijo. «Esto significa mucho para nosotros». Se mudaron a la casa 3 meses después. Era hermosa, tengo que admitirlo. 2 pisos, 4 habitaciones, un gran patio trasero con espacio para una alberca. Vanessa me invitó a la inauguración y caminé por cada habitación con orgullo. Mi sacrificio había valido la pena. Mi hija tenía su propia casa, pero las llamadas no se detuvieron. Si acaso, se volvieron más frecuentes. «Mamá, necesitamos muebles para la casa. No podemos vivir en el suelo». 100.000 pesos para un nuevo juego de sala. «Mamá, la casa necesita una barda nueva. Los vecinos se están quejando». 30.000 pesos para una barda de madera. «Mamá, queremos remodelar la cocina. Está tan vieja y la estufa no sirve bien». 80.000 pesos para nuevos electrodomésticos. Cada vez que dudaba, cada vez que mencionaba que yo también tenía gastos, que el dinero no crecía en los árboles, Vanessa sabía exactamente qué botones presionar. «Mamá, pensé que te alegraría vernos progresar. Pensé que querrías que tu nieta creciera en una casa bonita». Y así, Carolina, mi nieta de 8 años, la luz de mis ojos, se convirtió en el argumento más poderoso en el arsenal de manipulación de Vanessa. Carolina había nacido cuando Vanessa tenía 27 años. Y desde el momento en que la vi, supe que era diferente. Tenía los ojos curiosos de su abuelo y una sonrisa que podía derretir el corazón más duro. Pero más que eso, tenía algo que su madre había perdido en algún lugar del camino. Una bondad genuina. Cuando Carolina me visitaba, me traía dibujos que había hecho en la escuela. Pequeños garabatos de crayón donde yo era una abuela gigante con brazos enormes, siempre sonriendo. «Te hice grande porque tu amor es grande, abuelita», me explicaba con su dulce voz. Era imposible decirle que no a cualquier cosa que fuera para Carolina. Clases de ballet, 2.000 pesos al mes. Lecciones de piano, 3.000 pesos al mes. Campamento de verano, 25.000 pesos.
Ropa especial para el recital de ballet. 5.000 pesos por atuendo. Carolina tiene talento, mamá. No podemos dejar que su potencial se desperdicie por falta de dinero. Mientras tanto, mi propia situación financiera se deterioraba. Pedro había desarrollado complicaciones por su diabetes. Sus medicamentos costaban 4.000 pesos al mes y el seguro solo cubría una parte. Necesitaba inyecciones especiales, visitas regulares al especialista y una dieta estricta que requería alimentos más caros. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital. Llegaba a casa con los pies sangrando dentro de mis zapatos, solo para cocinar, lefiar y cuidar a mi esposo. ¿Por qué no le pides ayuda a Vanessa?, me sugirió mi hermana Clara durante una de sus visitas. Has gastado más de 1.000 de pesos en ella en los últimos 5 años. Seguramente ella puede ayudar con algunos de los gastos médicos. Pero yo no podía pedirle dinero a mi hija. Era mi trabajo cuidar de mi familia, no al revés. Era mi responsabilidad ser fuerte. Ser el pilar que sostenía a todos. Pedro falleció una mañana de martes, 3 años después de su diagnóstico. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio su último aliento y juro que sentí que la mitad de mi alma se iba con él. Habíamos estado casados por 46 años. Él era mi compañero, mi mejor amigo, mi cómplice en todas las decisiones difíciles sobre Vanessa. Después de su funeral, me senté sola en nuestra casa vacía y me di cuenta de que estaba completamente en bancarrota. Los gastos médicos, combinados con todo lo que le había dado a Vanessa, habían drenado nuestros ahorros. El seguro de vida de Pedro me dio 500.000 pesos. Era todo lo que me quedaba para vivir el resto de mis días. Lo deposité en una cuenta de ahorros y me prometí que sería más cuidadosa. Iba a hacer que ese dinero durara. Iba a aprender a decir que no. Pero Vanessa tenía otros planes. 2 meses después del funeral, Sebastián perdió su trabajo en una empresa de construcción. Fue culpa de su jefe, un racista, me explicó Vanessa llorando por teléfono. Lo despidió sin motivo. Ahora no podemos pagar la hipoteca. Mamá, van a embargarnos la casa. Carolina tendrá que cambiarse de escuela, perderá a todos sus amigos. Me pidieron 200.000 pesos solo para mantenerse a flote hasta que Sebastián encontrara otro trabajo. 6 meses como máximo. Te lo pagaremos con intereses. Te lo prometo. Era casi la mitad de lo que me quedaba, pero la idea de que Carolina perdiera su hogar me partió el corazón. Les di el dinero de nuevo. Sebastián encontró trabajo 3 meses después, pero el dinero nunca regresó. Cuando preguntaba por él, siempre había una excusa. Estamos pagando deudas viejas, mamá. Tuvimos gastos inesperados con el auto. Carolina tuvo que ir al dentista y el seguro no cubrió todo. Y ahora aquí estaba yo en este banco, viéndolos tratar de robarme los últimos 300.000 pesos que me quedaban. Mi hija, la niña que había criado con tanto amor, estaba sentada junto a su esposo abusivo, sonriendo para las cámaras mientras planeaban dejarme en la pobreza absoluta. El señor Rincón regresó a nuestra mesa, acompañado por 2 guardias de seguridad que trataban de parecer casuales, pero yo podía ver la tensión en su postura. Vanessa y Sebastián no se habían dado cuenta de nada todavía. Estaban demasiado concentrados en los papeles, revisando los números una y otra vez como buitres, calculando sus despojos. «Disculpen», dijo el señor Rincón con voz tranquila pero firme. «Necesito revisar algunos detalles de esta transacción antes de que procedamos». Sebastián levantó la vista y por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. «¿Qué tipo de detalles? Todo está en orden. La señora Méndez quiere transferir el dinero a la cuenta de su hija. Es una decisión familiar». Su mano todavía me estaba apretando el brazo, pero lo hacía de forma más discreta ahora, consciente de que otros ojos los miraban. «Lo entiendo», respondió el señor Rincón. «Pero el protocolo del banco me exige verificar que todas las partes involucradas actúen voluntariamente y sin presiones externas». Sus palabras fueron como un rayo de luz que cortaba la tormenta de mi desesperación. Me miró directamente a los ojos,
Señora Méndez, ¿le importaría acompañarme a mi oficina para una verificación privada? Es un procedimiento estándar para transacciones de esta magnitud. Vanessa se tensó de inmediato. No es necesario, señor. Mi madre ya decidió, ¿verdad, mamá? Su sonrisa se había vuelto forzada, artificial, como una máscara que se estaba agrietando. Podemos hacer todo aquí mismo. No queremos causarle ninguna molestia. Pero el señor Rincón ya estaba de pie, extendiéndome la mano. Es política del banco, señora. No hay excepciones. Si los guardias se colocaron discretamente cerca de nuestra mesa, solo tomará unos minutos. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y por primera vez en toda la tarde, Sebastián tuvo que soltar mi brazo. Vanessa me agarró la otra mano. «Mamá, no lo hagas difícil. Solo firma los papeles y vámonos a casa. Carolina nos está esperando». Usó el nombre de mi nieta como si fuera una llave maestra que abriría todas las puertas de mi resistencia. «Regreso enseguida», murmuré, sin atreverme a mirarla a los ojos. Sabía que si veía su cara, si veía esa expresión de niña inocente que había perfeccionado a lo largo de los años, podría flaquear, podría ceder una vez más. La oficina del señor Rincón era pequeña pero acogedora, con fotos de su familia en su escritorio y un pequeño cactus en la ventana. Se sentó frente a mí y cerró la puerta. «Señora Méndez», dijo con voz suave, «cuénteme qué está pasando realmente». Y entonces, como una presa que finalmente se rompe, todo salió. Le conté sobre los años de manipulación, sobre el dinero que había dado sin recibir nada a cambio, sobre las promesas rotas y las mentiras envueltas en papel bonito. Le conté cómo Sebastián me había lastimado el brazo, cómo Vanessa había usado el nombre de Carolina para chantajearme emocionalmente. Le expliqué que esos 300.000 pesos eran todo lo que me quedaba para vivir, que sin ellos terminaría en la calle. El señor Rincón escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en una libreta. Cuando terminé mi historia, suspiró profundamente. «Señora, lo que me está describiendo es coacción financiera y, en algunos casos, abuso hacia adultos mayores. Lo que su hija y su yerno están haciendo es ilegal». «Ilegal». La palabra resonó en mi cabeza. Todos estos años había pensado que era mi deber, mi responsabilidad como madre dar hasta que doliera. Nunca se me había ocurrido que lo que Vanessa estaba haciendo traía tener un nombre legal, que podría ser un crimen. «¿Qué puedo hacer?», pregunté con la voz entrecortada. «Es mi hija. No quiero meterla en problemas, pero no puedo seguir así. No me queda nada que dar». El señor Rincón se inclinó hacia adelante. «Primero, vamos a cancelar esta transacción. Segundo, voy a documentar todo lo que me ha dicho. Tercero, voy a darle información sobre recursos legales y de protección para adultos mayores». Hizo una pausa. «Pero, señora, la decisión más importante es suya. ¿Está lista para decir que no? ¿Está lista para poner límites incluso si eso significa que su hija se enoje?». Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba lista? Durante 69 años, mi identidad se había construido en torno a ser la mujer que siempre decía que sí. La mujer que siempre daba. La mujer que se sacrificaba por los demás. Si dejaba de ser esa persona, ¿quién sería yo? Pensé en Pedro, en cómo había trabajado hasta el día de su muerte para mantener a nuestra familia. Pensé en las veces que había comido frijoles durante semanas para poder pagar la escuela privada de Vanessa. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta calculando gastos, recortando cupones, buscando la manera de estirar cada peso. Y luego pensé en Carolina, mi nieta de 8 años, que estaba creciendo viendo a su madre manipular a su abuela. ¿Qué tipo de lecciones estaba aprendiendo? ¿Que el amor se podía comprar con dinero?
¿Que estaba bien lastimar a quienes te aman si conseguías lo que querías? ¿Que las personas mayores eran recursos que se explotaban hasta que se agotaban? Sí, dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Estoy lista. El señor Rincón sonrió y comenzó a escribir. Sé que escribir. Muy bien. Vamos a empezar por poner una alerta en todas sus cuentas. Nadie podrá hacer transacciones sin su presencia física y una verificación de identidad adicional. También voy a darle el número de una línea de ayuda para denunciar el abuso a adultos mayores. Mientras él trabajaba, miré por la ventana de su oficina. Pude ver a Vanessa y Sebastián en la sala de espera. Ella caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con gestos agitados. Él permanecía sentado, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa. Sabían que algo había salido mal. Sabían que su plan se estaba desmoronando. Por primera vez en años, no me sentí culpable por decepcionarlos. En cambio, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Control, poder, la capacidad de tomar mis propias decisiones sin que alguien más me dijera qué hacer o cómo sentirme al respecto. El señor Rincón terminó de escribir y Mr. Cottiesotin entregó varios papeles. Esta es una copia de nuestro informe de incidente. Este es el número de la línea de ayuda. ¿Y esta? Me entregó una pequeña tarjeta. Es mi extensión directa. Si la presionan o la amenazan de nuevo, llámeme de inmediato. Tomé los papeles con manos que ya no temblaban. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo les explico que no voy a firmar? Dígales la verdad, respondió el señor Rincón, que ha decidido conservar su dinero para sus propios gastos de vida. No tiene que justificar nada más. Es su dinero, señora. Usted lo trabajó. Usted lo ahorró. Y tiene todo el derecho de conservarlo para usted misma. Tomé una respiración profunda. Era hora de enfrentar a mi hija. Era hora de convertirme en una persona que podía decir que no. Era hora de empezar a vivir para mí, incluso si eso significaba romper un patrón de toda una vida. Salimos juntos de la oficina. Vanessa se acercó de inmediato, su rostro una mezcla de ansiedad e ira contenida. ¿Qué tardaste tanto, mamá? Se nos va a tratarse que tardaré. Miré a mi hija, a esta mujer de 35 años que había construido toda su vida sobre mi incapacidad para negarle cualquier cosa. Y por primera vez, en décadas, dije las palabras que lo cambiarían todo. No voy a firmar, Vanessa. No voy a transferir mi dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa me miró como si la acabara de abofetear, sus ojos verdes brillando con una mezcla de shock y furia que nunca antes había visto. Sebastián se levantó de su silla tan bruscamente que casi la tiró, con los puños apretados a los costados. ¿Qué quieres decir con que no vas a firmar?, preguntó Vanessa con voz temblorosa, tratando de mantener una sonrisa falsa para las cámaras del banco. Mamá, ya hablamos de esto. Es solo una transferencia temporal. No es temporal, Vanessa, respondí con una voz que no reconocí como mía. Era firme, decidida, como la de una mujer que por fin había encontrado su columna vertebral después de años de dejar que otros la doblaran a su voluntad. Y no es una transferencia. Es mi dinero para el retiro, y me lo voy a quedar. Sebastián dio un paso más cerca, pero los guardias de seguridad se movieron de inmediato también, posicionándose entre nosotros. «Olivia», dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme. «No seas ridícula. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? No tienes grandes gastos. Nosotros podemos invertirlo mejor, hacerlo crecer para toda la familia». «Para toda la familia», repetí, y una risa amarga se me escapó de la garganta. Como cuando invirtieron los 400.000 pesos para el enganche de su casa, o cuando invirtieron los 200.000 que les di cuando perdiste tu trabajo. Dime, Sebastián, ¿cuánto de eso me han devuelto? Vi cómo su máscara de falsa preocupación se agrietaba.
Sus ojos se endurecieron, revelando la frialdad calculadora que siempre había estado allí, pero que yo había sido demasiado ciega para ver. «Esos fueron regalos», murmuró entre dientes. «Tú dijiste que eran regalos». «Yo nunca dije eso», repliqué, y las palabras salieron de mí como agua hirviendo, encontrando por fin una grieta en la olla. Prometieron que me los pagarían. Prometieron que era temporal. Prometieron muchas cosas que nunca cumplieron. Vanessa comenzó a llorar, pero estas no eran las lágrimas genuinas de dolor que había visto cuando era una niña y se raspaba la rodilla. Eran lágrimas calculadas, lágrimas de actuación, lágrimas diseñadas para romper mi resolución. «Mamá, no puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos compartido, después de todo el amor que nos hemos dado». «Amor». La palabra salió de mi boca como una bala. «Tú llamas amor a amenazarme. Llamas amor a que tu esposo me lastime el brazo. Llamas amor a que me engañes para venir aquí a robarme todo lo que tengo». La gente en el banco comenzó a voltear la cabeza. Una mujer mayor esperando en la fila nos miraba con preocupación. Un joven de traje había dejado de revisar su teléfono y nos miraba abiertamente. Vanessa se dio cuenta de la atención que estábamos atrayendo y bajó la voz, pero la intensidad de su desesperación solo aumentó. «Está bien», susurró, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No transfieras todo, solo la mitad. 100.000 pesos es todo lo que necesitamos para salir de este apuro». «¿Qué apuro, Vanessa?», pregunté, y pude ver que la pregunta la tomó por sorpresa. «Sebastián tiene trabajo. Tú tienen una casa. ¿Cuál es exactamente la emergencia que requiere el dinero de mi jubilación?». Se quedó en silencio por un momento, y en ese silencio vi la verdad que había estado evitando durante años. No había ninguna emergencia, ninguna crisis real. Solo había 2 adultos que habían construido su estilo de vida en torno a mi incapacidad para decir que no. Habían gastado más de lo que ganaban porque sabían que mamá siempre estaría allí para cubrir la diferencia. «Vanessa», continué, «tienes 35 años. Tu esposo tiene 38. Ambos tienen títulos universitarios que yo pagué. Ambos tienen trabajos. Es hora de que aprendan a vivir con sus propios ingresos». «¿Y qué hay de Carolina?», preguntó Sebastián, jugando su carta más fuerte. «¿Qué hay de tu nieta? ¿Vas a dejar que sufra porque su abuela se volvió egoísta?». Esa palabra, egoísta, me golpeó como una bofetada. Toda mi vida había temido ser egoísta. Había sacrificado mis deseos, mis necesidades, mis sueños para no ser egoísta. Pero ahora, parada en ese banco con mis últimos 300.000 pesos a punto de ser robados, me di cuenta de algo fundamental. No era egoísta cuidarme. Era supervivencia. «Carolina no va a sufrir», dije con firmeza. «Ustedes pueden seguir proveyendo para ella con sus propios ingresos, como lo hacen millones de padres responsables en todo el mundo. Lo que no pueden hacer es usar mi amor por mi nieta para manipularme». El señor Rincón se aclaró la garganta. «Señora y señor Rivera, tienen que irse. La señora Méndez ha dejado muy claro que no desea proceder con esta transacción, y continuar presionándola constituye acoso». «¡Es mi mamá!», espetó Vanessa. «Tengo derecho a hablar con mi mamá. No cuando la está intimidando en propiedad del banco», respondió el señor Rincón con autoridad. «Los guardias los escoltarán a la salida». Vanessa me miró con una expresión que nunca antes había visto. No era tristeza. No era decepción. Era puro odio cristalizado, forjado después de años de resentimiento oculto. «Bien, mamá», dijo con una voz fría como el hielo. «Si eso es lo que quieres, pero no vengas a llorar cuando estés sola en esa casa vacía sin nadie que te visite, sin nadie a quien le importes». «Y no llames cuando necesites ayuda», agregó Sebastián. «No llames cuando estés enferma o cuando no puedas subir las escaleras. No somos tu seguro médico personal». Sus palabras estaban diseñadas para asustarme,
para hacerme imaginar un futuro solitario y desprotegido. Y funcionaron parcialmente. Sentí un escalofrío de miedo recorrer mi columna vertebral. ¿Qué pasaría si realmente me enfermaba? ¿Qué pasaría si necesitaba ayuda? ¿Qué pasaría si esta decisión de conservar mi dinero me costaba a mi familia? Pero entonces recordé algo que Pedro me había dicho poco antes de fallecer. Estábamos sentados en la sala viendo un programa de televisión sobre estafas dirigidas a adultos mayores. Y él había comentado: Olivia, el miedo es la herramienta más poderosa que tienen los manipuladores. Te hacen imaginar todos los horrores que te podrían pasar si no haces lo que ellos quieren. Pero la verdad es que la mayoría de esas cosas nunca suceden. Y si suceden, las enfrentas cuando llegan, no antes. Entiendo, le dije a Vanessa, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Si esa es su decisión, la acepto. Pero no voy a cambiar la mía por miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Los guardias de seguridad se movieron más cerca. «Señores, es hora de irse», dijo uno de ellos con firmeza profesional. Vanessa agarró su bolso con movimientos bruscos y enojados. «Esto no ha terminado, mamá. Hablaremos de esto en casa cuando no tengas a estos extraños llenándote la cabeza de ideas ridículas». «No», dije, y la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. «No vamos a hablar de esto en casa. No hasta que estén listos para aceptar mi decisión sin intentar cambiarla». Se fueron sin mirar atrás. Sebastián con una mano posesiva en la espalda de Vanessa, susurrándole algo al oído que hizo que sus hombros se tensaran aún más. Los vi caminar hacia el estacionamiento a través de los cristales del banco. Dos figuras que se alejaban de mi vida, llevándose consigo años de manipulación y chantaje emocional. Cuando ya no pude verlos, me senté pesadamente en una de las sillas de la sala de espera. Mis piernas temblaban, no por miedo, sino por la liberación de años de tensión acumulada. Había hecho algo de lo que nunca pensé que sería capaz. Le había dicho que no a mi hija. Había elegido mi bienestar por encima de su manipulación. El señor Rincón se acercó y se sentó a Sama y Catalodetco. «¿Cómo se siente?», preguntó. Lo pensé por un momento antes de responder. «Asustada», admití, pero también libre, como si por fin pudiera respirar después de años de contener la respiración. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No porque extrañara a Vanessa y a Sebastián, sino porque tuve que confrontar la realidad de quién había sido durante todos estos años. Me senté en mi sala vacía, rodeada de fotos familiares que ahora parecían burlarse de mí desde sus marcos dorados. Y me hice preguntas que había evitado durante décadas. ¿Cuándo había perdido mi voz? ¿Cuándo había dejado de ser Olivia para convertirme simplemente en la mamá de Vanessa? Las llamadas comenzaron esa misma noche. Mi teléfono sonaba cada hora mostrando el nombre de Vanessa en la pantalla. No contesté ninguna de ellas. Al segundo día, comenzaron los mensajes de texto. «Mamá, sé que estás enojada, pero necesitamos hablar». «Mamá, Carolina pregunta por ti. Está tan triste». «Mamá, Sebastián dice que lamenta si te lastimó. No fue su intención». Cada mensaje era una nueva aguja de culpa tratando de perforar la armadura de determinación que había construido. Al tercer día, se presentaron en mi puerta. Los vi a través de las cortinas de la ventana de la sala. Vanessa con un vestido amarillo que yo sabía que era mi color favorito. Sebastián con su mejor sonrisa falsa. Y Carolina tomándolos de la mano entre ellos. Mi nieta llevaba un dibujo, probablemente otro de sus retratos de la abuela gigante con brazos enormes. Me dolió el corazón al verla, pero no abrí la puerta. Vanessa tocó el timbre durante 10 minutos seguidos. Luego comenzó a golpear. «Mamá, sé que estás ahí. Tu auto está en el camino de entrada. Por favor, solo queremos hablar». Su voz se volvió más desesperada con cada súplica. «Carolina te extraña. Mira, te hizo un dibujo». Escuché la pequeña voz de mi nieta.
¿Por qué la abuela no abre la puerta, mami? ¿Hice algo mal? El sonido de esa pregunta inocente casi me rompe. Casi corría a abrir la puerta. Casi caí de nuevo en el patrón familiar de ceder a la manipulación emocional, pero recordé las palabras del señor Rincón. El miedo y la culpa son las herramientas más poderosas de los manipuladores. Me alejé de la ventana y me retiré a mi habitación donde no podía escucharlos. Puse un poco de música clásica en el pequeño radio que Pedro me había regalado para nuestro 30 aniversario y traté de bloquear el sonido de sus voces. Después de 1 hora, finalmente se fueron. Esa noche, mi hermana menor, Clara, me llamó. Olivia, Vanessa me contó lo que pasó en el banco. Dice que te has vuelto paranoica, que crees que quieren robarte. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo irracional. Dice que solo querían ayudarte a invertir mejor tu dinero. ¿Eso fue lo que te dijo? Pregunté, y pude escuchar la más propa. También te dijo que dijo, ¿ves eso que es por eso me lastimó el brazo? ¿Te dijo que tuve que pasar una nota secreta al gerente del banco pidiendo ayuda? Clara se quedó en silencio por un momento. ¿Te lastimó de verdad? Me lastimó de verdad. Y Vanessa lo vio y no hizo nada para detenerlo. Las palabras salían más fácilmente ahora, como si cada vez que las decía, se volvieran más reales, más válidas. Clara, me han sacado más de 1.000 de pesos en los últimos 10 años. Nunca han devuelto un solo centavo, y ahora querían los últimos 300.000 que me quedan. Pero Olivia, dijo Clara con suavidad, es tu hija. Las familias se ayudan entre sí. Las familias sí se ayudan entre sí. Estuve de acuerdo. Pero esto no era ayuda. Esto era explotación. Hay una diferencia entre ayudar de vez en cuando y ser tratado como un cajero auténtico personal. Después de colgar con mi hermana me di cuenta de que incluso las personas que me querían no entendían completamente por lo que había pasado. Habían visto las transferencias de dinero, pero no habían visto la manipulación emocional. Habían visto los regalos generosos, pero no habían visto las amenazas veladas. Cuando dudaba, era imposible explicar años de abuso sutil a alguien que solo había visto la superficie. Al 4.º día, Carolina se presentó en mi puerta sola. Mi corazón se detuvo cuando la vi a través de la ventana con su uniforme escolar y su mochila rosa, parada en mi pórtico como si nada hubiera cambiado. Esta vez sí abrí la puerta porque sabía que una niña de 8 años no era responsable de las manipulaciones de sus padres. «Hola, abuela», dijo con esa sonrisa que podía iluminar ciudades enteras. «Mami dice que estás enojada con nosotros, pero yo no hice nada mal, ¿verdad?» Me arrodillé a su nivel, tragando las lágrimas que amenazaban con caer. «No, mi amor, no hiciste nada mal. La abuela no está enojada contigo. Entonces, ¿por qué no has venido a visitarnos? ¿Por qué no contestas el teléfono cuando mami llama desde casa?» Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Vanessa, pero llenos de genuina inocencia, me miraban con confusión. «Carolina», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver, pero eso no significa que la abuela no te ame. Siempre te amaré, pase lo que pase». «¿Puedo pasar?» Te hice un dibujo nuevo. Sostuvo una hoja de papel que había estado sosteniendo contra su pecho. La dejé entrar y nos sentamos en la sala mientras me explicaba su dibujo. Era como todos los demás. Yo era una figura gigante con brazos enormes, pero esta vez algo era diferente. En lugar de sonreír, la abuela en el dibujo se veía triste. «¿Por qué la abuela está triste en tu dibujo?», le pregunté. «Porque mami dice que estás triste. Dice que unos hombres malos en el banco te dijeron cosas que te confundieron». Carolina me miró con esos ojos serios que parecían demasiado viejos para su cara. «¿Es verdad que hay hombres malos, abuela?».
Me di cuenta de que Vanessa ya había comenzado a construir su versión de los hechos, pintándome como una víctima confundida, manipulada por extraños. Era inteligente, tenía que admitirlo. Al contarle esta versión a Carolina, no solo controlaba la narrativa, sino que también preparaba el terreno para futuros intentos de manipulación. «No hay hombres malos, Carolina», dije con firmeza. «Los hombres del banco son buenos. Me ayudaron cuando necesitabas ayuda». «Pero entonces, ¿por qué mami dice...?» «A veces», la interrumpí con suavidad, «los adultos ven las mismas cosas de manera diferente. Como cuando tú y tu amigo miran una nube y tú dices que parece un gato, pero él dice que parece un perro. Ambos están viendo la misma nube, pero la interpretan de manera diferente». Carolina asintió solemnemente, como si esa explicación tuviera perfecto sentido. Pasamos una hora coloreando juntas, y por un momento pude fingir que nada había cambiado. Pero cuando llegó el momento de que se fuera, porque sabía que Vanessa vendría a recogerla pronto, Carolina me hizo una pregunta que me partió el corazón. «Abuela, ¿ya no me vas a dar dinero para mis clases de ballet?» Ahí estaba. Incluso a los 8 años, Carolina ya había aprendido a asociar mi amor con mi dinero. Ya había interiorizado la lección que Vanessa le había enseñado, que la abuela era valiosa por lo que podía dar, no por quién era. «Carolina», dije, arrodillándome a su nivel de nuevo, «¿me amas porque te doy dinero o me amas porque soy tu abuela?» Ella se veía confundida por la pregunta. «Te amo porque eres mi abuela, pero el dinero es bueno, también. Mami dice que por eso eres la mejor abuela del mundo, porque siempre nos ayudas cuando necesitamos cosas». En ese momento, entendí el daño más profundo que había causado con mis años de generosidad sin límites. No solo había permitido que Vanessa se volviera financieramente dependiente y emocionalmente manipuladora. También le había enseñado a mi nieta que el amor se expresaba a través del dinero, que las relaciones familiares tenían un componente transaccional. «Carolina», dije, «quiero que sepas algo muy importante. Te amo por lo que eres, no por lo que te puedo dar, y el amor verdadero no se puede comprar con dinero. ¿Entiendes?» Ella asintió, pero pude ver en sus ojos que la respuesta era más automática que genuina. Era demasiado joven para captar completamente el concepto, especialmente cuando toda la experiencia de su vida le había enseñado lo contrario. Cuando Vanessa llegó para recoger a Carolina, no se bajó del auto. Solo tocó el claxon desde la entrada como si yo fuera una extraña cuidando hacer a su hija. Carolina corrió hacia el tuto-tocosite. Se despidió con la mano y desapareció detrás de los cristales polarizados del vehículo. Esa noche, sentada sola en mi sala, me di cuenta de que había perdido más que mi dinero a lo largo de los años. Había perdido mi identidad, mi voz y mi capacidad para tener relaciones auténticas. Pero también me di cuenta de algo más. Por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de recuperarlo todo. Chocato. Una semana después del incidente en el banco, cuando ya había comenzado a acostumbrarme al extraño silencio de mi casa sin las constantes llamadas de Vanessa, tuve una visita inesperada. Era un domingo por la tarde, y yo estaba regando las plantas del jardín que Pedro había cuidado con tanto amor cuando escuché el timbre de la puerta. A través de la mirilla, vi a una joven que no reconocí de inmediato. Era alta, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo, y tenía una sonrisa nerviosa que me pareció familiar. Cuando abrí la puerta me di cuenta de que era una Carolina, pero no la Carolina de 8 años que me había visitado unos días antes. Esta era una Carolina de 18 años, una versión de mi nieta que solo existía en mi imaginación de cómo sería cuando creciera. Pero la confusión duró solo un segundo, porque entonces la joven habló. «Señora Méndez, soy Carolina, pero no su nieta Carolina. Soy su sobrina nieta, la hija de Arturo, el hijo de su hermana Clara». Su voz era suave pero decidida. «Sé que no nos conocemos bien, pero necesitaba venir a hablar con usted.
¿Arturo? El nombre me trajo vagos recuerdos de un sobrino que había visto en reuniones familiares de niño, pero que había perdido el contacto con nuestra familia cuando se mudó al norte por trabajo. «Por favor, pasa», dije, haciéndome a un lado. «¿Quieres un poco de té?» Nos sentamos en la sala y esta otra Carolina me explicó por qué había venido. Mi papá me contó lo que pasó en el banco. La tía Clara le contó toda la historia y él me pidió que viniera a hablar con usted. Hizo una pausa como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Verá, señora Méndez, yo pasé por algo muy similar con mi propia madre. Me contó su historia mientras el té se enfriaba en nuestras tazas. Su madre, la exesposa de Arturo, había desarrollado una adicción al juego después del divorcio. Durante años había manipulado a Carolina para que le diera dinero de sus trabajos de medio tiempo, dinero de sus ahorros para la universidad. Incluso había falsificado la firma de Carolina en varios préstamos estudiantiles. «Siempre era una emergencia», explicó Carolina. «Siempre era la última vez. Siempre prometía que me lo devolvería, que solo necesitaba un poco más de tiempo». «¿Y qué hiciste?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio nada. Era mi madre. Se suponía que la amaba incondicionalmente, ¿verdad? Las buenas hijas se suponía que ayudaban a sus madres. Su voz tenía un tono amargo que reconocí de inmediato. Pero luego me di cuenta de que no era amor lo que me pedía. Era supervivencia, la supervivencia de ella a expensas de la mía. Me contó cómo había tenido que cortar todo contacto con su madre durante 2 años. Cómo tuvo que aprender a ignorar las llamadas desesperadas, los mensajes de culpa, las amenazas de suicidio que resultaron ser manipulaciones vacías. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida», admitió, «pero también fue lo que me salvó». «¿Y ahora?», pregunté. «¿Cómo es tu relación con ella?» «Mejor», respondió Carolina con una sonrisa pequeña pero genuina. «Pero solo porque puse límites firmes y me negué a moverlos. Ahora tenemos una relación, pero es una relación honesta. Ella sabe que no puede pedirme dinero. Sabe que si miente o manipula, volveré a desaparecer. Y sorprendentemente, cuando quitamos el dinero de la ecuación, descubrimos que había amor real debajo de toda la disfunción». Sus palabras me dieron algo que no había sentido desde el incidente del banco. Esperanza. «¿Crees que sea posible?», pregunté. «¿Crees que Vanessa y yo podríamos tener una relación real algún día?» «No lo sé», respondió Carolina con honestidad. «Depende de si ella está dispuesta a cambiar. Pero lo que sí sé es que usted tiene que estar dispuesta a mantener sus límites sin importar cuánto duela». Me contó sobre un grupo de apoyo que se reunía en la biblioteca pública todos los martes por la noche. «Es para personas que han sufrido abuso financiero por parte de sus familiares», explicó. Al principio pensé que era ridículo. No me veía a mí misma como una víctima de abuso, pero cuando fui, me di cuenta de que había docenas de personas como nosotros, padres, abuelos, hermanos, todos los cuales habían sido manipulados por familiares que sabían exactamente qué botones presionar. Antes de irse, Carolina me dio un abrazo largo y cálido. «Señora Méndez, lo que hizo Penelope en ese banco fue increíblemente valiente. No deje que nadie la haga sentir culpable por cuidarse a sí misma». Esa semana se me fue volando. Por primera vez en años, empecé a hacer cosas solo para mí. Leí libros que había querido leer durante décadas, pero para los que nunca había tenido tiempo. Caminé por el parque donde Pedro y yo solíamos pasear los domingos por la mañana. Cociné comidas que me gustaban a mí, no las que sabía que a Vanessa le gustaban cuando venía de visita. El martes por la noche decidí ir al grupo de apoyo. La biblioteca estaba tranquila, y en una pequeña sala en la parte de atrás encontré a 12 personas sentadas en círculo. Había hombres y mujeres de todas las edades, pero la mayoría eran mayores de 50. La facilitadora, una mujer llamada Sandra,
Me saludó calurosamente y me dijo que me presentara solo si me sentía cómoda. Escuché historia tras historia que resonaban con la mía. Una mujer de 70 años cuyo hijo le había robado 1.000 de pesos falsificando cheques. Un hombre de 60 años que había hipotecado su casa 3 veces para cubrir las deudas de juego de su hermano. Una mujer de mi edad cuya hija la había convencido de poner la casa a su nombre, solo para descubrir más tarde que la había vendido sin decirle. Cuando fue mi turno de hablar, las palabras salieron como un río que por fin encuentra el mar. Les conté sobre Vanessa, sobre los años de manipulación, sobre el incidente en el banco. Esperaba juicio. Esperaba que me dijeran que había sido tonta o ingenua. En cambio, encontré comprensión. Encontré validación. Encontré personas que habían vivido exactamente lo mismo. El abuso financiero por parte de familiares es uno de los tipos de abuso más difíciles de reconocer, explicó Sandra después de que terminé, porque está envuelto en amor, en obligación familiar, en culpa. Los abusadores saben exactamente qué decir para hacernos sentir que somos nosotros los que estamos siendo irracionales. Una mujer llamada Eleonora, que había estado en el grupo durante 2 años, me dio el consejo más valioso. Olivia, vas a dudar de tu decisión 1000 veces. Te vas a preguntar si fuiste demasiado dura, si reaccionaste de forma exagerada, si deberías simplemente llamar a tu hija y disculparte. Esos momentos de duda son normales. Pero cada vez que sientas esa duda, recuerda cómo te sentiste en ese banco. Recuerda el miedo, el dolor físico, la desesperación. Esos sentimientos no mienten. Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes de voz de Vanessa en mi contestadora. Los escuché y por primera vez pude escuchar la manipulación con claridad, como si alguien me hubiera limpiado los oídos después de años de cera acumulada. Mamá, Carolina pregunta por ti todos los días. Está deprimida, no entiende por qué su abuela no quiere verla. Mamá, Sebastián y yo hemos estado hablando y creemos que deberías ver a un médico. Este comportamiento no es normal en ti. Mamá, estoy empezando así a pensar que tal vez estás teniendo problemas de memoria. ¿Has considerado que podrías estar desarrollando demencia? Cada mensaje era una nueva estrategia. Primero, usar a Carolina como un escudo emocional. Segundo, invalidar mi capacidad para tomar decisiones racionales. Tercero, sugerir que tenía problemas cognitivos. Era como un manual de manipulación psicológica ejecutado con precisión quirúrgica. Borré los mensajes sin devolverle la llamada. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, el teléfono sonó. Un número que no reconocí apareció en la pantalla, así que contesté, pensando que podría ser importante. ¡Abuela! Era mi nieta, Carolina, la de 8 años, la verdadera Carolina. Mami me prestó su teléfono del trabajo para llamarte. Dice que ya no contestas cuando llamamos desde la casa. Mi corazón se aceleró. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien, pero te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? ¿Cuándo vamos a ir al parque juntas como solíamos hacer? Su pequeña voz estaba llena de genuina tristeza, y sentí que mi resolución comenzaba a flaquear. Carolina, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. La abuela te quiere mucho, pero ahora mismo, tu mamá y yo tenemos algunos problemas de adultos que necesitamos resolver. ¿Pero vas a resolver el problema pronto? Porque mi cumpleaños es en 2 meses y quería pedirte algo especial. Ahí estaba de nuevo. Incluso en una conversación aparentemente inocente, apareció la expectativa de que la abuela daría dinero para algo especial. ¿Qué querías pedirme, mi amor? Quería ver si me puedes ayudar a comprar un vestido nuevo para mi recital de ballet. Mami dice que cuesta 2.000 pesos y que no tienen el dinero este mes. Y ahí estaba la verdadera razón de la llamada. Vanessa había usado a su propia hija de 8 años como intermediaria para solicitar dinero.
Había enviado a esta niña inocente a que hacer el trabajo sucio que ya no podía hacer directamente. En ese momento, sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, entendí que esta guerra apenas había comenzado. «Carolina», le dije a mi nieta con el corazón roto pero con voz firme. «Pásame a tu mamá». Hubo un silencio y luego escuché la voz de Vanessa de fondo que decía: «Pásale el teléfono a mami, mi amor». Cuando Vanessa se puso al teléfono, su voz era diferente. No era la desesperación histérica de los días anteriores. Era calculada, fría, como si hubiera tenido tiempo para planear exactamente qué decir. «Hola, mamá. Carolina quería llamarte porque te extraña mucho. Ha estado muy triste desde que decidiste cortarnos la vida». Cada palabra estaba cargada de una velada acusación. Espero que entiendas que una niña de 8 años no entiende por qué su abuela de repente no quiere verla. «Vanessa», la interrumpí. «Sabes perfectamente bien que no he cortado la vida de Carolina. He puesto límites contigo y con Sebastián. Carolina puede visitarme cuando quiera, pero no vas a usar mi amor por ella para manipularme». «¿Manipularte?». Su voz subió una octava, fingiendo indignación. «Mamá, Carolina necesita un vestido para su recital. Es algo normal que cualquier abuela querría hacer su niña. Y esa la serie tiene postea por su nieta. No entiendo en qué momento ayudar a tu propia familia se convirtió en manipulación». «¿Se convirtió en manipulación?», respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Cuando empezaste a usar a tu hija de 8 años como mensajera para pedir dinero, después de que te dije claramente que no iba a seguir financiando tu estilo de vida». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Vanessa habló de nuevo, su máscara de madre preocupada finalmente se cayó. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Sí. Yo le dije a Carolina que te pidiera dinero para el vestido. ¿Y sabes por qué? Porque siempre has sido la abuela que da regalos. Siempre has sido la que hace posibles las cosas especiales. Y ahora, de la nada, has decidido que ya no quieres ser esa persona. ¿Cómo se supone que le explique eso a una niña?». «Tú le explicas», dije, sintiendo una nueva fuerza que me recorría las venas, «que las abuelas pueden amar sin dar dinero. Le explicas que las familias sanas no condicionan su amor a transacciones financieras. Le explicas que tú, su madre y su padre son responsables de cubrir sus necesidades». «¿Sus necesidades?». Vanessa se rió, pero era una risa amarga, llena de resentimiento. «Mamá, vivimos al día. Sebastián gana lo suficiente para cubrir lo básico, pero las cosas extras, las cosas que hacen que la infancia de Carolina sea especial, siempre han dependido de ti. Y tú lo sabías. A ti te gustaba ser la heroína, la salvadora, la que hacía posibles los sueños». Sus palabras me golpearon como una bofetada porque había algo de verdad en ellas. Durante años había encontrado mi propósito, mi autoestima, en resolver sus problemas financieros. Me había sentido orgullosa cuando Vanessa me presentaba a sus amigos diciendo: «Mi mamá siempre está ahí para nosotros». Me había gustado ser vista como generosa, como exitosa, como la matriarca que podía resolver cualquier crisis con un cheque. «Tienes razón», admití, y pude sentir la sorpresa de Vanessa ante mi respuesta. Me gustaba ser la heroína. Me gustaba sentir que era necesaria, que era valiosa para ustedes. Pero, Vanessa, ¿te das cuenta de lo que eso nos hizo a ambas? Te convirtió en alguien que no puede resolver sus propios problemas sin rogar por dinero. Y a mí me convirtió en alguien que no se sentía amada a menos que estuviera dando. «No digas eso», murmuró Vanessa, pero había menos convicción en su voz. «Es la verdad, hija. Y la peor parte es que le estamos enseñando lo mismo a Carolina. Está creciendo pensando que el amor familiar tiene un precio, que las relaciones se mantienen a través de transacciones financieras». Hubo otro silencio. Y entonces Vanessa dijo algo que me rompió el corazón. «Entonces, ¿qué se supone que haga ahora, mamá? ¿Cómo voy a pagar el vestido?
¿Cómo voy a explicarle a Carolina que no puede estar en el recital porque no tenemos el dinero? Por primera vez en nuestra conversación, escuché una genuina vulnerabilidad en su voz. No era manipulación. Era el miedo genuino de una madre que no sabía cómo satisfacer las expectativas de su hija. Y en ese momento, entendí que Vanessa no era solo una manipuladora calculadora. También era una mujer que había desarrollado una dependencia financiera tan fuerte que genuinamente no sabía cómo funcionar sin mi apoyo. «Vanessa», le dije con suavidad, ¿has considerado hablar con la escuela de ballet? A menudo tienen programas de asistencia o disfraces usados que pueden prestar. ¿Has pensado en vender algunas cosas que ya no usas? ¿Has buscado opciones de trabajo de medio tiempo? No es tan fácil, mamá. No es fácil. Estoy de acuerdo, dije. Dije que no es fácil, pero es posible. Millones de familias resuelven este tipo de problemas todos los días sin pedirle dinero a sus padres ancianos. «Pero no eres solo una padre anciana», Vanessa protestó. «Tienes dinero. Tienes los medios para ayudarnos. ¿Por qué es tan terrible que queramos un poco de ayuda?» «Porque no es un poco de ayuda, Vanessa. En los últimos 10 años me has pedido más de 1.000 de pesos y nunca me has devuelto un solo centavo». Mi voz se volvió más firme. «Y porque la ayuda viene con manipulación, mentiras y ahora incluso violencia física. Sebastián no quiso lastimarte. Solo estaba nervioso. Eso es todo. Sebastián me agarró el brazo tan fuerte que me dejó moretones. Y tú lo viste y no hiciste nada para detenerlo». La imagen de ese momento en el banco regresó a mi mente con claridad cristalina. Tu esposo estaba dispuesto aquí a lastimarme físicamente para conseguir mi dinero. Y tú estabas de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo. Tu silencio fue consentimiento, Vanessa. Tu inacción fue complicidad. La conversación continuó durante otros 20 minutos, pero era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Vanessa veía mis límites como egoísmo. Yo veía su persistencia como abuso. Ella veía mis años de generosidad como evidencia de que debía seguir dando. Yo los veía como evidencia de que había permitido que se desarrollara una dinámica tóxica. Cuando finalmente colgamos sin haber resuelto nada, me senté en mi cocina sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque me di cuenta de que tal vez no había forma de arreglar nuestra relación sin que una de nosotras cambiara por completo. Alivio porque por primera vez había sido capaz de articular mis sentimientos sin ceder a la culpa o a la manipulación. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el centro sola. Pasé por tiendas que siempre había querido visitar, pero para las que nunca había tenido tiempo. Entré en una librería y compré 3 novelas que me habían recomendado en el grupo de apoyo. Me detuve en una cafetería y pedí un postre caro solo porque se me antojó. Mientras me sentaba en la cafetería saboreando un trozo de pastel de chocolate que había pedido sin calcular cuánto costaba o si debía ahorrar el dinero, me di cuenta de algo revolucionario. Podía gastar dinero en mí sin sentirme culpable. Podía tomar decisiones sobre mi propia vida sin pedir permiso o justificarme ante nadie. Por primera vez en décadas, me sentí libre. Esa noche, mientras leía una de mis nuevas novelas en la sala con una taza de té caliente, el teléfono sonó. Era un número que no reconocí, así que lo dejé pasar al buzón de voz. Pero luego escuché una voz que me hizo levantarme de inmediato para contestar. «Abuela, soy Carolina, la grande, tu sobrina nieta. Quería preguntarte cómo te fue en el grupo de apoyo. Y también quería invitarte a cenar el sábado. Mi papá va a cocinar y creo que le gustaría conocerte mejor». Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Había perdido una relación tóxica con mi hija, pero había ganado algo que no sabía que existía. Una conexión auténtica con una familia que me valoraba por quien era, no por lo que podía dar. «Me encantaría», respondí. Y mientras lo decía, sentí que una nueva versión de mí misma comenzaba a florecer. 6 meses después del incidente en el banco, me desperté en una habitación que no reconocí por un momento.
Las cortinas eran diferentes. La luz entraba en un ángulo diferente, y el aire olía a jazmín en lugar del perfume rancio de tristeza que había impregnado mi casa durante tantos años. Luego recordé que estaba en Tepoztlán, en un pequeño hotel boutique que había reservado para mi viaje de 2 semanas. Era mi primer viaje internacional sola, y lo había pagado con mi propio dinero sin pedirle permiso a nadie. El viaje había sido idea de Carolina, mi sobrina nieta, que se había convertido en una presencia constante y sanadora en mi nueva vida. Señora Méndez, me había dicho durante una de nuestras cenas semanales, ha pasado 69 años viviendo para los demás. Es hora de que viva para usted. Había sacado su computadora portátil y me había mostrado fotos de pequeños pueblos mexicanos, de mercados llenos de flores, de jardines que se extendían hasta el horizonte. ¿No le gustaría ver el mundo con sus propios ojos? Al principio la idea me había parecido ridícula. Las mujeres como yo no viajaban solas. Las mujeres como yo se quedaban en casa, cuidando así a los demás, esperando que la vida fuera generosa con ellas en lugar de ser generosas consigo mismas. Pero luego recordé algo que había aprendido en el grupo de apoyo. Las creencias limitantes son cadenas que nos ponemos a nosotros mismos. Así que reservé el viaje. Obtuve mi pasaporte por primera vez en mi vida. Compré equipaje nuevo y ropa cómoda para caminar. Y cuando Vanessa se enteró, me llamó furiosa. ¿Estás gastando el dinero de tu jubilación en un viaje a Teciutlán? Me había gritado por teléfono. Mamá, ese dinero debería ser para emergencias. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas atención médica costosa? Vanessa, le había respondido con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo seguro médico. Tengo suficientes ahorros para cualquier emergencia real. Y después de 40 años de trabajar y ahorrar, me merezco gastar un poco de dinero en mi propia felicidad. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué pasa si necesitamos ayuda mientras estás de vacaciones? Entonces harán lo que cualquier adulto funcional hace. Resolverán sus propios problemas. Colgué el teléfono sin más discusión. Y por primera vez, no me había sentido culpable por hacerlo. Ahora sentada en la terraza del hotel con una taza de café mexicano auténtico y un pan dulce recién horneado, recordé esa conversación y sonreí. A mis pies, un valle verde se extendía, salpicado de antiguos árboles de aguacate. Y a lo lejos, podía ver a otros viajeros comenzando sus caminatas matutinas. Algunos eran parejas jóvenes, otros eran familias con niños. Pero también había varias mujeres de mi edad viajando solas, y todas lucían radiantes de libertad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que podría ser Vanessa con alguna nueva emergencia familiar diseñada para hacerme sentir culpable por estar tan lejos. Pero era Carolina, la grande. ¿Qué tal la aventura mexicana? Quiero ver fotos. Había escrito seguido de varios emojis de corazón. Le envié una foto del paisaje y le escribí. Es más hermoso de lo que imaginé. Siento que soy una persona completamente nueva. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Sabes qué? No creo que seas una persona nueva. Creo que por fin estás siendo la persona que siempre fuiste, pero que nunca te permitiste ser. Sus palabras me dieron tanto en qué pensar que decidí caminar al pueblo para procesarlas. Mientras caminaba por las calles empedradas, pensé en todos los cambios que habían sucedido en los últimos meses. Después de mi confrontación con Vanessa, había esperado sentirme vacía, sin propósito. Durante tantos años, mi identidad se había construido en torno a ser necesaria, en torno a ser la solucionadora de problemas, en torno a ser indispensable para mi familia. Pero en lugar de vacío, había encontrado espacio. Espacio para descubrir que me gustaba cuando no tenía que preocuparme por complacer a los demás. Espacio para formar nuevas amistades con personas que me valoraban por mi conversación, mi humor, mi perspectiva, no por mi capacidad para escribir cheques.
espacio para explorar partes de mí misma que habían estado dormidas durante décadas. En el grupo de apoyo había conocido a Slekunra, una mujer de 75 años que había pasado por una experiencia similar con su hijo, que era adicto a las drogas. Nos habíamos hecho amigas y juntas habíamos comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, algo que nunca habría sabido si hubiera continuado gastando cada hora libre y cada peso disponible en los problemas de Vanessa. También había comenzado a ser voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Allí había conocido a mujeres de todas las edades que, como yo, estaban aprendiendo a reconstruir sus vidas después de relaciones tóxicas. El trabajo era emocionalmente difícil, pero también era profundamente gratificante. Por primera vez en mi vida, estaba ayudando a los demás desde un lugar de fortaleza, no de codependencia. Y lo más sorprendente de todo, mis finanzas estaban mejor que nunca. Sin las constantes demandas de dinero de Vanessa y Sebastián, había podido crear un fondo de emergencia real. Había podido invertir parte de mis ahorros y había podido permitirme pequeños lujos como este viaje sin preocuparme por el futuro. Mientras compraba ingredientes frescos para preparar la cena en la pequeña cocina de mi habitación, recibí una llamada inesperada. Era el señor Rincón, el gerente del banco, que me había salvado en ese terrible día que ahora parecía pertenecer a otra vida. «Señora Méndez», dijo con su voz cálida y profesional. «Espero que no le importe que la llame en sus vacaciones. Obtuve su número a través de Carolina, su sobrina nieta, porque tenía una noticia que pensé que querría escuchar». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de noticia?» Vanessa y Sebastián vinieron al banco la semana pasada. Intentaron acceder a una cuenta conjunta que aparentemente tenían con usted desde hace varios años, una cuenta en la que no sabían que habíamos puesto alertas después del incidente. Yo no sabía de qué cuenta estaba hablando, pero le pedí que continuara. Parece que hace 3 años, cuando usted estaba cuidando a su esposo enfermo, Vanessa la convenció de agregar su nombre a una de sus cuentas de ahorro en caso de una emergencia. ¿Recuerda eso? Recordaba vagamente haber firmado algunos papeles durante los días de confusión después del diagnóstico de Pedro, cuando Vanessa había insistido en ayudarme a organizar mis asuntos financieros. En ese momento, había confiado en ella por completo. «La cuenta tenía 120.000 pesos», continuó el señor Rincón. «Intentaron retirar todo, pero nuestro sistema los detuvo automáticamente y me llamó. Cuando les expliqué que no podían hacer transacciones sin su presencia y autorización explícita, se pusieron muy agresivos. Tuvimos que llamar a seguridad». 120.000 pesos. Dinero que había olvidado que existía. Dinero que Vanessa había estado esperando el momento perfecto para tomar. El día en el banco no había sido su primer intento de robarme. Solo había sido el más desesperado. «¿Qué hicimos con la cuenta?», pregunté. «La transferimos completamente a su nombre y eliminamos a todos los demás firmantes autorizados. El dinero está a salvo». Después de colgar con el señor Rincón, me senté en la pequeña terraza de mi habitación, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. 120.000 pesos más. Dinero que podría usar para más viajes, para más clases de arte, para más donaciones a causas que me importaban. Dinero que podría disfrutar sin culpa porque por fin entendía una verdad fundamental. Me merecía gastarlo en mi propia felicidad. Al día siguiente, mi último día en Tepoztlán, caminé a un pequeño café en la plaza principal y me senté con mi diario, algo que había comenzado a escribir por recomendación del grupo de apoyo. En sus páginas, escribí las palabras que marcarían el final de una era y el comienzo de otra. Hoy, no necesito permiso para vivir. No necesito justificar mi felicidad ni disculparme por cuidarme. Pasé 69 años pagando para ser amada. Pero he descubierto que el amor verdadero no tiene precio. Y lo más importante, he aprendido a amarme a mí misma.
Cerré el diario y miré a mi alrededor. El sol brillaba sobre las piedras antiguas. Los turistas reían en idiomas que no entendía. Y yo estaba exactamente donde quería estar. Libre, en paz y finalmente viviendo para mí misma. No era venganza. Era liberación. 2 años después de mi viaje a Tepoztlán, me desperté en una casa que no reconocí por un momento. Una pequeña cabaña con jardín que había comprado en un vecindario tranquilo al otro lado de la ciudad. Había vendido la vieja casa donde había vivido con Pedro durante 40 años, 6 meses después de regresar del viaje. Estaba llena de demasiados recuerdos, de demasiadas sombras de la mujer que solía ser. Esta nueva casa era mía, completamente elegida por mí, decorada según mis gustos, sin fantasmas del pasado susurrándome en cada rincón. Era un sábado por la mañana, y yo estaba haciendo café en mi pequeña cocina cuando escuché el timbre de la puerta. A través de la ventana, vi una figura familiar parada en mi pórtico. Carolina, pero no la Carolina de 10 años que vivía en mis recuerdos, sino una versión más alta y delgada, que claramente había crecido mucho en estos 2 años. Mi nieta tenía ahora 11 años, y verla allí sola hizo que mi corazón diera un vuelco. Abrí la puerta lentamente. «Hola, abuela», dijo con una voz que sonaba más madura de lo que recordaba. «¿Puedo pasar? Tengo algo importante que decirte». La dejé entrar, tratando de controlar la mezcla de alegría y ansiedad que sentía. «¿Cómo me encontraste, mi amor? ¿Tus padres saben que estás aquí?» «La tía Clara me dio tu dirección», respondió Carolina sentándose en mi nuevo sofá como si hubiera estado de visita toda su vida. «Y no, mami no sabe que estoy aquí. Le dije que iba a la casa de mi amiga María, que se veía diferente. Más alta, por supuesto. Pero también había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Una seriedad, una determinación que me recordaba dolorosamente a mí misma en los últimos años. «Carolina», dije, sentándome frente a ella, «cuéntame qué está pasando». «Abuela, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad». Sus ojos verdes me miraron con una intensidad que me sorprendió. «¿Es verdad que mami y papi trataron de robarte dinero en el banco?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 2 años habías esperado este momento. Había ensayado mentalmente lo que le diría si alguna vez me preguntaba sobre lo que había pasado. Pero ahora que estaba aquí sentada frente a mí con esa mirada directa, todas mis palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. «¿Quién te dijo eso?», pregunté, ganando tiempo. «Nadie me lo dijo directamente», respondió Carolina. «Pero he estado escuchando durante 2 años. He estado escuchando las peleas, las conversaciones telefónicas, los comentarios que creen que no entiendo». Hizo una pausa. «Y también encontré algunas de las cartas que me escribiste. Mami las había escondido en su closet». «¿Mis cartas?». Las había escrito religiosamente durante 2 años. Una cada mes, explicándole con palabras sencillas que la amaba, que los problemas entre los adultos no eran culpa suya. Nunca supe si Vanessa se las había dado. «¿Qué decían las cartas, Carolina?». «Decían que me querías. Decían que no era mi culpa que no nos viéramos. Decían que esperabas que algún día pudiéramos estar juntas de nuevo». Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué mami me mintió? ¿Por qué me dijo que ya no te importaba nuestra familia?». Tomé una respiración profunda. Era el momento de la verdad, el momento que había estado tanto temiendo como esperando. «Carolina, tu mamá y yo tuvimos unos problemas muy serios por dinero. Problemas de adultos que eran muy difíciles de resolver. Pero, ¿es verdad que trataron de quitarte todo tu dinero?». Me miró a los ojos y tomé una decisión. Carolina tenía 11 años, pero había vivido en medio de esta situación toda su vida. Se merecía una respuesta honesta, apropiada para su edad, pero honesta. «Sí, mi amor, es verdad», ella asintió lentamente,
como si esa confirmación le hubiera dado la última pieza de un rompecabezas que había estado armando durante años. Por eso ya no vives en la casa vieja. Por eso ya no nos das dinero para las cosas especiales. Por eso mami siempre se pone triste y enojada cuando alguien menciona tu nombre. ¿Cómo te sientes sabiendo esto?, pregunté con suavidad. Carolina pensó por un momento. ¿Confundida?, finalmente admitió. Porque quiero a mami y a papi, pero también sé que lo que hicieron estuvo mal. Y me da tristeza que hayas estado tan sola todo este tiempo. No he estado sola, Carolina, dije. Y era verdad. He estado aprendiendo a cuidarme y he hecho nuevos amigos. De hecho, he sido más feliz en estos últimos 2 años de lo que había sido en mucho tiempo. Le conté sobre mis clases de pintura, sobre el trabajo voluntario, sobre mis nuevas amistades. Le mostré algunos de los cuadros que había hecho y vi cómo sus ojos se iluminaban al reconocer algunos de los paisajes de fotos que había visto en línea. «Abuela», dijo después de un rato, «quiero que sepas que cuando sea grande, cuando tenga 18 y pueda tomar mis propias decisiones, quiero tener una relación contigo. Una relación real, no como la de antes». «¿Qué quieres decir con no como la de antes?» «Antes, cuando venía a visitarte siempre había algo raro, como que mami quería que te pidiera cosas, o como que las visitas tenían un propósito que yo no entendía». Carolina habló con una sabiduría que me rompió el corazón. «Quiero visitarte solo porque me gusta estar contigo. Quiero conocer a la verdadera tú, no solo a la abuela que da regalos». Nos abrazamos durante mucho tiempo, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años. Genuina esperanza por el futuro de nuestra relación. Carolina se quedó 2 horas más. Caminamos por mi nuevo jardín, donde le mostré las flores que había plantado y las hierbas que estaba cultivando. Hicimos galletas juntas, y mientras mezclábamos la masa, me contó sobre la escuela, sobre sus nuevos intereses, sobre el libro que estaba leyendo. Cuando llegó el momento de que se fuera, me dio otro abrazo fuerte. «Abuela, ¿puedo pedirte un favor?» «Claro, mi amor». «¿Puedes seguir escribiéndome cartas? Pero ahora que sé dónde vives, puedes mandármelas directamente a mí. Puedes mandarlas a la casa de María, y ella me las dará». Le prometí que lo haría, y la vi alejarse en su bicicleta pedaleando con determinación hacia su vida compleja, pero con una nueva comprensión de la verdad. Esa noche, sentada en mi jardín con una taza de té y mi diario, escribí: «Hoy, mi nieta me encontró, no la niña manipulada que conocí antes, sino una joven valiente que buscó la verdad por sí misma. En ella, veo la esperanza de que el amor real puede sobrevivir a las mentiras, que las relaciones auténticas pueden florecer incluso después de años de toxicidad». Cerré el diario y miré las estrellas. Por primera vez en mi vida, el futuro se sentía lleno de posibilidades, no de obligaciones. Tenía 71 años, y por fin estaba aprendiendo a vivir y a vivir.